Bendiciones en Cristo. Estamos en vivo para compartir un poco sobre esta importante temática. Bueno, hemos escuchado o vamos a empezar a escuchar un breve video que me compartió uno de los estudiantes de teología para que analizáramos un poco los argumentos de una persona que cree que la salvación se pierde. Vamos a analizar un poco las contradicciones, los problemas que hay, cómo se puede responder a videos y a argumentos como los que presenta aquí este personaje, el cual no conozco su nombre, razón por la cual no doy el nombre de esa persona, pero me gustaría analizar, revisar e ir escuchando, y me gustaría saber si se escucha el audio del video. Pero bueno, vamos a ver cómo iría. Vamos a ir punto. Vamos a ver. Ok, lo voy a volver a poner, pues vamos a ir punto por punto, pero ya yo di todos los argumentos. Si no, vuelvo a comenzar y lo edito luego, ok, vamos a ver. Ahí está. Perseverar en él, es decir, retener la palabra predicada. Entonces es cuando somos salvos por la gracia de Dios. Aquí hay un problema. Cuando él dice, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces es cuando somos salvos. Lo que él está haciendo con este postulado, aunque ustedes no lo crean, es cambiar la base de la salvación. Pregúntele a cualquier cristiano, ¿cuál es la base de la salvación? La base de la salvación es Cristo. El objeto que me produce a mi salvación por mi fe es Jesucristo. Pero este hombre lo que ha hecho con esta argumentación es quitar a Cristo y poner mi obediencia, porque retener la palabra tiene que ver con obediencia. Y eso es exactamente lo que este hombre ha hecho aquí. El primer error que ha cometido es confundir la base de la salvación, que es Cristo, y poner nuestros actos de obediencia, de retención. O sea, ha hecho depender la salvación de nosotros. Depende de mí. Si tú obedeces, si tú retienes la palabra, entonces eres salvo. Así es como él lo ha presentado. De hecho, creo que usó la palabra entonces. Deme un permiso. Vamos a ver. Que nos regala algo que somos salvos por la. Entonces. Fíjense cómo él utiliza un conector de secuencia. Entonces, o sea, está muy claro aquí. Él ha puesto la causa de la salvación es mi obediencia, es que yo retenga la palabra de Dios. Solo cuando yo retengo la palabra de Dios, entonces es que soy salvo. ¿Qué ha hecho? Ha cambiado la causa por el efecto y el efecto por la causa. Porque lo que está diciendo es lo que causa mi salvación es que yo retenga la palabra de Dios. Oigo la palabra, la retengo, que significa obedecerla. Mi obediencia es la que me puede salvar. Entonces quiere decir que este hombre me está presentando dos salvadores. Yo, que hago una parte obedeciendo para salvarme, y Cristo, que me ofrece la salvación. Cristo me lo ofrece, o el predicador me ofrece la salvación, el mensaje. Me dice, Cristo es el que te puede salvar, pero en verdad no es Cristo el que te puede salvar. Va a depender si tú obedeces, va a depender si tú retienes la palabra para salvarte. Me cambió el objeto de la fe. Me cambió la base de la salvación y me puso mi obediencia, la retención que yo pueda hacer, mi perseverancia, la puso como la base de mi salvación. Y sabemos que la base y la causa de la salvación es Cristo, no mis acciones, a menos que yo también sea salvador juntamente con Cristo. Ese es el primer problema. Háganme saber si ahora sí se está escuchando. Ah, bueno, ahí está, sí, pero bueno, ya lo voy a hacer porque lo voy a editar y ahí se va a quedar. Es cuando somos salvos por la gracia de Dios, que nos regala algo que no merecemos. Ahora tiene una tremenda contradicción, porque este hombre está diciendo, si retenemos la palabra de Dios, es entonces cuando somos salvos. Y va a decir que es por la gracia de Dios. Él confunde ahora. El primero dice que la causa de mi salvación, al decir entonces somos salvos, soy salvo. ¿Por qué? Porque Dios, como causa, yo he obedecido, yo he retenido la palabra de Dios. Y como yo he retenido la palabra, entonces soy salvo. Y es allí cuando somos salvos por la gracia de Dios. ¡Qué confusión! O sea, que la gracia de Dios es el acto de obediencia mía y no es un don de Dios. Aunque él va a decir luego, a ver. Por la gracia de Dios, que nos regala algo que no merecemos. O sea, me regala algo que no merezco. Si Dios me regaló algo que no merezco, ¿cómo es que yo estoy pagando a través de la obediencia? ¿Cómo es que yo estoy pagando a través de la retención para poder ser salvo? O es gratis o es pagada. Si es pago, no es gratis y tampoco se le podría llamar gracia.
Entonces él mezcla ambos elementos que mutuamente se excluyen. La gracia y la obediencia mía se excluyen mutuamente. Ahora, si yo soy objeto de la gracia, como consecuencia y como efecto yo voy a obedecer. Son dos cosas distintas, pero no se pueden mezclar y confundir. Por otro lado, ¿qué ocurre si después de creer el evangelio durante un tiempo, lo rechazamos o no perseveramos en él? Aquí es donde los calvinistas y reformados comienzan a añadir textos apócrifos. Ahí está la vil calumnia. ¿Cómo este señor va a decir que los reformados y los calvinistas, para poder justificar nuestra doctrina, metemos textos apócrifos que no vienen de la Biblia? ¿De dónde sacó este hombre esta información? Eso no está en las páginas de la Biblia. Perdón, eso no está en ninguna confesión calvinista, ni de Westminster, ni de Heidelberg, ni ningún otro. Eso es una vil calumnia y un gran muñecote de paja. Una gran falacia de muñecos de paja, de una gran caricaturización a nuestro sistema. Y una gran mentira, porque está mintiendo, diciendo que nosotros tenemos que valernos de fuentes extrabíblicas, en estos casos, en este caso de ¿cómo se llama? De confesiones extrabíblicas o de los apócrifos, en este caso, para poder justificar nuestra doctrina de la perseverancia. A los pasajes bíblicos, diciendo, por ejemplo, que si alguien no persevera, es porque no era un verdadero nacido de nuevo. Bueno, todo el contexto de Primera de Juan habla de eso, de las verdaderas evidencias de un nacido de Dios, de un nacido de nuevo. Y justamente en el capítulo 2, 19 dice, salieron de nosotros, hablando de los gnósticos que habían estado actuando y habían abrazado aparentemente las doctrinas y habían estado entre los cristianos comportándose hasta cierto punto, y se descubrió más adelante que eran unos anticristos, eran unos falsos cristianos. Y se les dijo en el versículo 19, cuando se fueron, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí da claramente una base para la perseverancia de los santos. El verdadero cristiano permanece. Si somos de Dios, permanecemos. Luego va a dar una razón por la que nosotros permanecemos. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y va a ser un contraste, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando dice vosotros tenéis la unción del Santo, lo que quiere decir, si ustedes son objetos de la unción del Santo y ustedes tienen al Espíritu de Dios, si ustedes tienen la unción del Santo, si es verdad que el Señor los ha ungido a ustedes, ustedes no se van a poder ir. Ustedes van a permanecer. ¿Y cómo yo lo sé? Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿cuál es la característica de esa unción? Permanece en vosotros, no se va nunca. No es intermitente, no es que va y viene, como dicen algunos. No puedo perder eso jamás, porque permanece. Si yo recibí la unción del Santo, si es verdad que la recibí, esa unción va a permanecer en mí, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción me enseña todas las cosas, el Espíritu de Dios, y es verdadera y no es mentira. Todas las cosas se tienen que entender a la luz del contexto, que tiene que ver con creer en Cristo y creer en el Padre. Es lo que dice el contexto. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Fíjense, la unción no solamente permanece en nosotros, sino que ella misma nos enseña. ¿Y qué nos ha enseñado la unción? Miren, secreto, la última cláusula: permaneced en él. Que es lo que hace una gran diferencia entre la perseverancia. Todas las posiciones wesleyanas, arminianas, católicas, todas creen que es necesario permanecer para ser salvo. El calvinismo también cree que es necesario permanecer. La diferencia entre todos los demás sistemas y el calvinismo es que nosotros creemos que la perseverancia de los santos no solamente es necesaria, sino que es ciertísima. Y es ciertísima porque hemos recibido la unción. Nos ha dotado Dios con ese recurso y él internamente nos dice permanecer. Aunque eventualmente yo me vaya y haga esto, haga lo otro, el Espíritu de Dios no me va a dejar tranquilo. La simiente está viva dentro de mí, me va a decir permanece. Me pone siempre bajo convicción. No solamente eso, sino que el Espíritu es un experto en utilizar toda la palabra de Dios que hayamos estudiado, leído y escuchado cuando estoy frente a la tentación, porque poderoso es Dios para librarnos y salvarnos. Y en eso está basada la seguridad de la salvación. Lo mismo dicen en Juan 5, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Para yo creer que Jesús es el Cristo es porque yo tengo que haber sido nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que yo puedo guardar los mandamientos? Porque he sido objeto del amor de Dios, porque he nacido de Dios. Eso me hace amar a los hermanos, amar a Dios y guardar los mandamientos, como dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo yo manifiesto ese amor a Dios? Porque he sido objeto primero del amor de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, escuchen muy bien, vence al mundo. Si yo fui vencido por el mundo, es mentira que yo fui nacido de Dios. ¿Eso lo estamos extrayendo acaso de una literatura extrabíblica o de un evangelio apócrifo, Señor? No. Viene de las páginas de la Biblia. El verdadero nacido de Dios vence al mundo. Si alguien es vencido por el mundo es porque no ha nacido de Dios. Eso no lo estamos trayendo de los gnósticos, ni lo estamos trayendo de la literatura de los evangelios apócrifos, ni de confesiones personalistas subjetivas. Viene de las páginas de la Biblia. Primera de Juan 5:4. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya he explicado cómo es que yo creo cómo es que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque he nacido de Dios. Y por eso puedo vencer al mundo, y por eso puedo amar a Dios, y por eso puedo amar a mis hermanos, y por eso puedo guardar los mandamientos como efecto de un verdadero nacimiento. Y esa es base de la perseverancia de los santos. No viene de los libros apócrifos, no viene de los gnósticos, ni viene de ninguna literatura externa. Lo cual no está en la Biblia, sino que es un axioma de fe que, aunque respetable, no tiene fundamento bíblico, sino que forma parte de... Pero ¿cómo tú vas a decir que algo que no tiene fundamento bíblico y que viene de libros apócrifos, tú lo vas a respetar? Yo no respetaría jamás a alguien que me diga, yo creo en esto, y ¿en qué te basas tú? No, me baso en los libros apócrifos, o me baso en la filosofía, o en algo personal, o en un axioma de fe que yo mismo me he creado. Yo no respetaría eso. ¿Cómo tú vas a decir que eso es respetable? Si en verdad los calvinistas estuviéramos basados en algo externo a la Biblia, no tendrías por qué decir y pronunciarte y decir, yo respeto eso. No. Tienes más bien que denunciarlo. No lo puedes callar. Pero como es falso, por eso es que tú sabes que tienes que decir es respetable como para dar cierta concesión. La fe personal de los reformados, pero no tiene base bíblica. Esto también es otra gran mentira y otro gran muñecote de paja, porque este hombre está diciendo que nosotros hemos creado unas confesiones, unos axiomas de fe, unas especies de catecismos personales, subjetivistas, externos a la Biblia para basarnos. No viene de la Biblia, es algo que en acuerdo nosotros decidimos y acordamos y pusimos allí para creer en eso, aunque no tenga base bíblica. Eso lo tiene que demostrar. Yo quisiera que este hombre me dijera cuál confesión de Westminster, Heidelberg, Filadelfia, o cuál otra confesión de tantas confesiones calvinistas que hay, o presbiterianas, si se quiere, donde se diga que nuestras confesiones están basadas en un acuerdo de nosotros. Los cánones de Dort, ¿de dónde son extraídos? De la Biblia, Señor. Es mentira que nosotros tenemos un código externo a la Biblia del cual guiarnos. Eso es una vil calumnia. Nosotros no tenemos axiomas de fe externos a la Biblia, porque si son externos a la Biblia ya no sería axiomas de fe. Ya sería un simple subjetivismo. Lo que sí dice el pasaje es que si no permanecen, creísteis en vano. No, el pasaje no dice eso. Es que este hombre hace que la Biblia diga lo que no diga. La Biblia no dice, el texto no dice, si no permaneces, creíste en vano. Donde dice que si no permanecen, es en Primera de Juan, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. 2:19 y 20. Entonces ahí es donde se habla de que el que no permanece es porque verdaderamente no es de nosotros. Y contextualmente explica Juan que es porque no tienen la unción, porque el que recibe la unción permanece en nosotros y nos enseña a permanecer en él. Eso es lo que dice la Biblia, esa es base de la perseverancia de la fe. Tenemos los mandamientos, tenemos el Espíritu Santo como un gran recurso que nos ayuda a perseverar hasta el fin. El texto que usted está citando, Primera de Corintios, tampoco dice si no permaneces en él. El texto dice si no retenéis la palabra, que tiene que ver con la obediencia, si no obedeces. Pero ya he explicado que allí, en el idioma original, el texto dice si retenéis, el verbo subraya en el verbo retener, está en presente, y el verbo sois salvos también está en presente. Ambos verbos están en presente. Esto es una oración compleja compuesta por dos cláusulas. Una cláusula subordinada condicional y una cláusula independiente. La cláusula subordinada condicional es la que dice si retenéis la palabra que os he predicado. Esa parte está en presente indicando que es una evidencia que se tiene que mostrar de que verdaderamente somos salvos.
¿Cómo yo sé que alguien es salvo? ¿Cómo yo sé que el mensaje que se me ha predicado ha producido una salvación en mí? Es lo que está diciendo Pablo. Bueno, porque hay obediencia a la palabra, como efecto, no como la causa. Porque él al principio de este video puso la retención de la palabra predicada como la causa de mi salvación. O sea que centró la salvación y puso la causa de la salvación como mis propias obras. Mis obras es lo que produce mi salvación. Y eso es falso. Está poniendo la retención de la palabra predicada como la base de mi salvación y ha quitado a Cristo y ha puesto al hombre. Entonces hay dos salvadores, Cristo y yo, o simplemente yo. A mí me parece que está poniéndome a mí como Cristo simplemente ofrece a través del predicador la salvación y depende de mí que yo me salve por la retención de la palabra. Eso es cambiar la base y la causa de la salvación. La causa y la base de la salvación es Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan aparece: el que cree en mí tiene vida eterna. El objeto, el que produce la causa de la salvación y de la vida eterna es Cristo mismo, no mis actos, no mis hechos, no mi retención, no mi obediencia, no mi perseverancia. Eso lo voy a hacer como efecto de que Cristo me ha salvado primero. Por eso es que el verbo retener está en presente y el verbo soy salvo está en presente. Y de hecho está en voz pasiva: alguien me ha salvado a través del Evangelio, por supuesto, que en el contexto es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No se puede negar ninguna de esas cosas. Todo el contexto de Corinto está hablando de la resurrección de unos filósofos, de unos corintios que estaban comenzando a dudar de la resurrección de Cristo. Y ese es el gran problema que ellos están teniendo aquí. Y no se puede negar ninguna de esas tres cosas, ni la resurrección, tráeme el cargador Whisky de la computadora, ni la resurrección, ni la muerte, ni la sepultura. Si se niega una de esas cosas, se negará todo el Evangelio. Y entonces eso dará la evidencia de que verdaderamente no soy salvo. Por eso el texto dice, hay una condición ahí, dice, ectos y mi iki, excepto que en vano epistépsate, creíste o confiaron, al menos que en verdad ustedes no hayan creído, en pocas palabras. Al menos que el objeto de la fe sea lo vano y no Cristo, no el mensaje de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que está diciendo el pasaje, nada más. No hay más nada allí que decir. Lo cual demuestra que... lo que quiero decir, esto es una cláusula que se llama cláusula de inferencia-evidencia. De la evidencia de retener, se concluye, se infiere, se deduce que soy salvo. Soy salvo porque muestro una evidencia. Lo salvo, el ser salvo precede a la retención de esa palabra. Por eso los dos verbos están en presente y una es condicional. Y de hecho, la idea principal no es si retengo. La idea principal es la cláusula independiente. Eso lo sabemos en cualquier lengua. Ese es un recurso lingüístico muy importante que tenemos que saber. Lo que Pablo está diciendo es que ellos son salvos. Y si son verdaderamente salvos, o sea, van a mostrar un fruto. La causa es que son salvos, razón por la cual muestran la evidencia. Muestran la evidencia, que es retener. Por eso la cláusula es evidencia-inferencia. ¿Dónde está la evidencia? En la cláusula subordinada, condicional. ¿Y dónde está la causa de esa evidencia? Lo que causa que esa evidencia esté presente es el ser salvo. Si yo soy salvo, voy a retener. Si yo no retengo, entonces es mentira que yo creí, por razón por la cual no soy salvo. Es mentira que he creído. He creído, pero en vano, no en Cristo. He creído en lo que es hueco, en lo efímero, en lo pasajero, en cualquier otra cosa menos en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Calvinistas se equivocan diciendo que si alguien rechaza el evangelio es porque nunca creyó. No, ahí usted está confundiéndose. Si usted dice, los calvinistas se equivocan al decir que si alguien rechaza el evangelio, pero aquí está, ¿dónde te estás ubicando aquí? En el momento inicial, cuando predicamos el evangelio, en línea general, el mundo entero rechaza a Cristo. En línea general, todo el mundo. Nosotros creemos y decimos que, mire, cuando hablamos de la gracia, decimos que la gracia, el Espíritu de Dios y el mensaje del evangelio, estos tres no solamente son rechazados, sino que continuamente son rechazados. Siempre son rechazados por el hombre, a menos que una obra de gracia venga, que es lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Pero el hombre natural rechaza continuamente, insistentemente al Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Y eso viene de las páginas de la Biblia. Cuando Pablo predicaba a los judíos, ellos rechazaban al Espíritu Santo y resistían al Espíritu Santo y resistían el evangelio. Continuamente lo hacemos.
hasta que una obra de gracia verdadera del Espíritu de Dios, combinándole el mensaje del Evangelio, se produce en nosotros, y ahí es donde decimos que sí a Cristo, no por nuestra fuerza, sino porque nuestro libre albedrío está siendo afectado por una influencia externa, en este caso del Espíritu de Dios, que ha provocado un impacto interno en nuestras vidas, y por eso decidimos. Cuando decidimos es porque alguien me ha causado que yo crea. Por eso es que en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos, o sea, que el creer fue concedido, sino también a que suframos por Cristo. El creer es concedido. O como dice Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no es de vosotros. No es mío, y es interesante que en el idioma original griego hay 3 palabras de contenido. Por gracia, la gracia, ser salvo como verbo de palabra de contenido, y también por gracia sois salvos por medio de la fe, y la palabra fe, las 3 cosas, gracia, fe, gracia, ser salvo y fe, son 3 palabras de contenido que hacen referencia a una cláusula completa que hace referencia al tutos en griego, que es y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? Las 3 palabras de contenido dentro de esa cláusula, que es gracia, ser salvo y fe. No viene de mí, nada de eso. Es don de Dios. Incluso las obras, va a seguir hablando en el versículo 9, porque fuisteis creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las obras que yo pueda hacer vienen de mí, son producidas por Dios, porque estoy posicionado en Cristo milagrosamente. Nada viene de mí. Así que este señor se confunde porque dice y nos hace decir a nosotros que nosotros decimos que si alguien rechaza el evangelio es porque fue que lo que dijo. Si alguien rechaza el evangelio, vamos a ver qué fue lo que dijo. Es porque nunca creyó. Es porque nunca creyó. No, si alguien rechazó el evangelio es porque simplemente resiste continuamente el evangelio. Ahora, si usted me está diciendo que alguien no permaneció, simplemente se le aplica 1 Juan 2:19, no era de nosotros. O 2 Pedro 2:20, 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que estos que se apartan después de haber estado en el evangelio y haber gozado de algunos privilegios dentro de la iglesia, se apartaron, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno, al cieno. ¿Qué quiere decir? Ahora, a un verdadero cristiano en la Biblia se le llama perro. A un verdadero cristiano en la Biblia se le llama puerco, que son animales inmundos en la mentalidad judía. No. Su naturaleza nunca había sido cambiada, nunca había sido regenerada. No había recibido la unción del Santo que permaneciera en él y que a la vez le dijera internamente permanece en Dios. Esa es la base de la perseverancia de los santos como necesaria, pero especialmente como ciertísima en el verdadero creyente. Pablo afirma que se puede creer en vano. Eso nosotros no lo negamos. Pero lo que tenemos es que definir qué es creer en vano. Creer en vano es creer en un objeto de fe, poner la fe en algo que no es Cristo, que no es el contenido del evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Eso sí es creer en vano. Pero si en verdad, al escuchar el evangelio y yo creí en Cristo, ya Juan nos ha dicho es porque he nacido de nuevo. Como nací de nuevo, es que puedo creer en el Hijo de Dios. Es que puedo amar a Dios, es que puedo amar a mis hermanos, es que puedo obedecer los mandamientos, retener la palabra de Dios, que es otro sinónimo de guardar los mandamientos, y los mandamientos no me parecen gravosos, porque la unción que está en mí permanece. ¿En qué momento se va esa unción? Y si permanece en mí, yo puedo guardar la palabra de Dios, porque internamente me va a decir continuamente permanecer en él. Los que somos objetos del amor de Dios, tenemos esperanza, nos purificamos, como dice 1 Juan 3:2. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, todo ese efecto, la verdadera causa de mi retención, de mi obediencia, de que yo guarde los mandamientos, de que yo ame a Dios, de que yo ame a mis hermanos, de que yo permanezca en él, todo eso, ya ustedes ven, viene de Dios. Viene de haber nacido de Dios. Viene de haber recibido la unción del Santo que permanece en nosotros. Y eso es todo. No hay nada que decir, no hay más nada que decir, eso es todo. Lo que hemos visto aquí es una gran ignorancia del griego, una gran ignorancia de la gramática, de las cláusulas evidencia e inferencia. Hemos visto una gran ignorancia aquí de la teología y la escatología, pero de la soteriología de los calvinistas reformados.
hemos visto una gran ignorancia de la base, del fundamento de la perseverancia de los santos de los calvinistas, y simplemente el Señor se ha dedicado a calumniar, a mentir y a caricaturizar lo que creemos. Así de sencillo. Bueno, los dejo, mis hermanos. Espero que esto les haya ayudado. Hemos visto todo esto con la finalidad de poder tener algunos recursos para responder a argumentos tan débiles como estos. Un gran abrazo. Dice Isa Rodríguez, esto es de gran importancia para mí, un gran aporte para no ser muñeco de paja. Segunda de Pedro 2:22, clave. Sin embargo, los arminianos lo ponen como que pierde la salvación y tienen que volver a recibir a Cristo en su corazón. No, es porque no han nacido de nuevo, hermano. Son puercos, son perros. Aunque estén metidos en la iglesia, aunque estén metidos allí. ¿Cuántas veces lo vamos a tener que recibir? Muchas veces, ¿verdad? Solo gracia. Amén. Amén, pastor. El Espíritu del Señor nos quebranta cuando es necesario. No tenemos excusas. Así es. Dice, o sea, que dicen que todos aquellos que predican el calvinismo predican una secta diciendo ya somos salvos. Podemos pecar. El hereje Gary Lee salió a decir eso. No, sí, eso es una gran mentira. Dice, ad hominem, está en la boca de aquellos que van contra el calvinismo, lo llevan a la secta salvo, siempre salvo, si confunden una cosa con la otra. No, y lo más preocupante es que este hombre ha dicho que nosotros tenemos nuestra propia confesión calvinista subjetiva extra bíblica, no es porque está en la Biblia, pero lo hemos demostrado con la Biblia. Eso no viene de los libros apócrifos, al menos que para este amigo que está aquí, este señor, con todo el respeto, este hermano, yo no creo que no sea un hermano verdadero, solo que veo que desconoce nuestra doctrina. A menos que para él, esta doctrina, estos libros, estos textos de la Biblia, o estos libros de la Biblia, Primera de Juan y Segunda de Pedro, no sean parte de los libros inspirados por Dios, sino que para él sean libros apócrifos. Solamente así. Pero bueno, lo siento por él. Bueno, los dejo, mis hermanos. Me voy a preparar para el otro tema. Repetir la clase 3 veces hoy, pues. Imagínense. Ya la voy a recortar para que quede esta última parte solamente a partir de que el video se escucha. Un gran abrazo y bendiciones.